Bueno, con el Boris nos conocimos en una banda que se llama Santiago Hot Los Club. Santiago Hot Club. Tocamos juntos ahí como... Bueno, 2 a 3 años. 2 o 3 años, sí, más o menos. Pero yo me acuerdo que yo entré como en el 2007 y me fui al tiro. Sí, te fuiste como... pero yo me fui... Y después el 2008. No. Después, pero te fuiste y volviste. Exacto, como el 2008. Y después... Sí, y después yo me fui el 2012. Ya. Porque tenía unas pegas con la Pascur y no ya justo los días de los ensayos no podía estar todo el año en el... Claro. Eran días martes, los martes ensayaba, justo me acuerdo perfectamente. Claro, y andaban de gira con la Paz Kurt. Claro. Después. ¿Y cómo era eso? Trabajar con La Paz. Porque yo también estuve en esa banda después. Ah, tú representas a Dynaman. Exactamente. Claro, y Gallardo quedó también ahí. Exactamente. Entonces, el ritmo de trabajar con ella también es como diferente. Se mueve como en otro ambiente, si tú quieres, ¿no? Claro. Es más pop, digamos, por decirlo Sí, así. Mucho, no está tan relacionado con lo jazzístico, pero sí utiliza tópicos y utiliza material jazzístico también para sus presentaciones. Claro. Pero hay que ser más, por decirlo así, más músico. Uh-huh. Más músico, resolver problemas más rápido. Claro. Hay que leer. Sí, no, es como súper estructurada para todas las cosas que hay que hacer. Sí, claro. Estamos Bien, pelando la paz. En buen sentido. Claro, claro. Pero funcionaba bien. Lo que hicimos nosotros en ese momento es llevar esta banda que hacía música antigua. Música antigua. Así, y La Paz hacía un show, era bien entretenido, ¿eh? Porque tenía que ella bailaba, cantaba y la subían bailarines. Era un show muy interesante y difícil. Y nos salió bastante bien. Durante todo el 2012, qué sé yo, tocábamos, de todo. O sea, de todo, sí, pues. De todo, pero era muy entretenido. Ah, pero tú hiciste la misma música. Sí, la misma cosa. Claro. Tenía todas las partes y ya. Claro. Había que aprendérselo todo. Estaba todo más o menos cronometrado y toda la... Claro, no. Los bailarines y todo eso. No, y lo ideal era no leerlo. Sí, pues había que aprendérselo de memoria. Esa era como la condición para subirse al escenario. Pues, claro. Yo me acuerdo que tenía una partitura y no la podía aprender. Tenía que andarla mirando. El líder tango. El tango, sí, esa weá. Me costaba más. Me acuerdo. No, y tenía arreglos más o menos también para la guitarra. O sea, que todo lo había hecho. Claro. Fede lo había hecho, sí, parece, ¿no? Sí. No, pero el Fede odia a los clarinetistas. Ya, porque claro. escribió un choriño. Es súper difícil. Es difícil. Claro. Oye, volviendo a lo de los Santiago Hot Club, ¿tú crees que...? Porque yo entré en lugar de Panchito Cabrera en ese momento. Sí, me acuerdo que anduvimos buscando... No me acuerdo la razón por la que se... Ah, porque se fue a Suecia. Estaba... O Suiza, como o no que sé. los viajes al final... Se fue. Y quedamos sin guitarrista. Claro. Así que andábamos buscando a alguien de la onda. Y en esos años tampoco habían... En ese tiempo... claro, no estaba muy metido el Manuch se metió... Ahí está la foto. Así lo conocí a Cristóbal, ¿eh? Así pueden apuntar hacia allá. Lo conocí muy peludo. Ahora está totalmente pelado. Estoy más joven también. Claro, ese afeita hasta el pecho, creo. ¿Ah? De ahí cortamos eso. No, pero así lo conocí. Justamente, Panchito se ve y yo te veía ensayar en el escenario a ti. O ensayaba, yo estaba tocando un día y yo me acerqué a hablar, ¿te parece? Sí, o sea, no sé qué estaba haciendo, si estaba ensayando o qué, pero estaba en el club, pues sí, que antes... Claro. Y bueno, y ahí quedamos... Hot Club habrá sido como una de las primeras bandas de... Sí, de Manuch. De Manuch, claro. Sí, lo que pasa es que es una de las primeras. Sí, y había un guitarrista que se llamaba Alcayaga, que con él empezaron. Ya. Habían antes también, hubo conjuntos aquí en Chile de Manuch, pero... No, yo no sé el antecedente, pero existía. Porque en Argentina estaba Oscar Alemán y el chileno Copito Oliva. Entonces, había mucha influencia para acá. Copito Oliva que tocaba... Violín. Sí, había un guitarrista, Luis... Uy, no puedo acordar el nombre. Luis Silva. Sí, Claro, Silva. No, sí había. Pero
No, pero fue muy esporádico. Lo que pasa es que este como revival que se produce, creo que está relacionado con el jazz, el huachaca, está más relacionado con eso. Llegó por el tío Lalo y ese tipo de música, y la Negra Estéreo y todas esas cuestiones. Sí, de ahí viene ese como, y suena rico esto, y ahí empezaron a descubrir, por intermedio de él, empezaron a descubrir a Django Reinhardt. Entonces entramos a la parte del Manuch y nos conocimos en el club. Claro. El antiguo club. Claro. A esa parte quería entrar yo porque yo te veo a ti como un personaje que se ha formado como fuera de todo lo que tiene que ver con la formalidad del estudio musical. Sí. ¿Cachai? Y como que desde chiquitito tú estabas ahí en el club. Sí, pero yo partí tocando clarinete bastante tarde. Partí ¿A qué edad partiste tocando clarinete? 18 años. 18 años. Y así, pues, a ver, esto. Sí, suena. Ya. O sea, sí. Lo que por ahí consigue ¿cómo se llama esto? Donde salen todas las notas, que es un patrón así, donde salen la forma de cómo se hacen las notas. Con los hoyitos tapados. Con dibujitos y todo. Claro, con dibujitos. Y ahí empecé a jugar con eso. Y pude desarrollar, digamos, el sonido. Oye, ¿el clarinete fue tu primer instrumento? Sí, la flauta dulce, no sé. No, en el colegio. Claro, pero seriamente, claro. ¿Y en tu familia escuchaban algo relacionado con eso que hizo que tú...? Mira, claro, hay un tema. Esta es una imagen de cuando estaba muy chico. Y esto a raíz de que después escuché de nuevo ese disco. Mi mamá, me acuerdo, estaba encerando en la casa, ¿sí? Encerando, y tenía puesto Pee Wee Herman. Pam, pam, param, pam, 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 pam. Y yo me acuerdo de eso de chico, pero que después, cuando volví a escucharlo, ese me gustó demasiado. Decía, oye, qué linda esta música, no tenía idea cómo se llamaba. No sabía, me imaginaba. Me decían que era jazz, pero no, es que ese es Dixie, decían. Que la gente no tenía idea. Claro. ¿Cómo consigo? ¿Dónde voy? ¿Cómo lo hago? Hablando con los profesores del colegio, tenía... No, voy a ir más atrás. Voy a pasar el turno. Resulta que mi abuelo después ese disco lo tenía en cassette. Ese es long play que estoy hablando. Lo primero que hablé tiene que ser el año 76 más o menos. No sé, 72. 76, 77, por ahí. Claro. Y después, como en el año 84, estoy viendo siendo bien exacto, verano del 84, debe haber sido febrero por ahí, mi abuelo tenía un cassette de Pee Wee Herman y lo volví a escuchar. Y ese cassette lo hice pedazos de tanto escucharlo. Lo escuchaba por un lado, llegaba del colegio y lo escuchaba. Me tiraba del sillón y lo escuchaba. Me quedaba dormido y me despertaba en la mañana escuchándolo. Era la única antecedente y relación que tenía con el jazz, no había nada más. No conocía a Louis Armstrong, no conocía nada, o sea, pegue, trabajo. Escuchaba a lo mejor que alguna vez lo nombraron, pero no. Hasta que, preguntando a los profesores, ¿dónde puedo escuchar? Una profesora de artes plásticas, que la voy a mencionar porque la quiero mucho, que se llama Alicia Camus, me dijo, tienes que escuchar el programa los domingos. Me dijo, el programa se llama ¿Conozca usted el jazz? De Domingo Santa Cruz, me dijo. Ya, pues. Y lo escuché y me quedé un poquito desilusionado porque la grabación era así bien roñosa, porque el otro era estereofónico. Entonces, pero bueno, tendré que aceptar, este es como el inicio, tendré que entender. Y me empezó a gustar con el tiempo. Empecé a eliminar esa aguja, empecé a tratar de escuchar todos los sonidos que estaban adentro. Claro, a forzar el oído a escuchar. Sí, porque es difícil a veces cuando uno le dice a los chiquillos, ponte tú, escúchate tal disco de no sé, Benny Goodman o por ahí. Y ya se escucha bien. Y ya tiene que acostumbrarse a eso. Yo estoy hablando cosas del año 20, el año 17, 20, 23. Quinoli es una majamama lo que se escucha, porque es difícil. Ya. Pero me acostumbré y me gustó. Y grababa todos los domingos el programa. Todos los domingos. A veces tenía dudas cuando había fútbol, que jugaba la U, un clásico, yo soy Chucho. Y cambiaba un ratito el partido y veía, escuchar el programa. Así tenía ese problema interno. Y bueno, y ahí me empecé a desarrollar entendiendo esta música de jazz, porque además el programa era muy cultural. Hablaba
hablaba de historia, de época, de qué sé yo. Ahora, sus comentarios musicales, los comentarios musicales de Domingo eran bastante personales, digamos. ¿Cómo se llama esto? Él tenía su apreciación del tema, pero uno no podía no compartirlo. ¿Ah? Y ahí empecé a entender esta música. Entonces después yo quería más. Por ahí empecé a preguntar dónde, porque puso grabaciones de La Retaguardia Jazz Band. Yeah. Entonces yo quería saber dónde podía ir a escuchar ese grupo. Un tiempo me dicen que están... lo veo en el Tele 11 El Despertar. Estoy hablando del año. Estaba Jorge Rencoret. Año 88. Verano del 88. Y tocaba La Retaguardia Jazz Band en el Mall Panorámico. Y yo tocaba todos los domingos, a veces en la mañana y a veces en la tarde, o a veces los sábados, mañana y tarde. Y yo iba todo, y en la mañana y en la tarde, a escucharlo. Y por ahí Domingo me dijo, anda al club de jazz. Y empecé a ir al club de jazz, a los ensayos de La Retaguardia, a mirar todos los días, así como están sentados ustedes, yo miraba los ensayos, miraba todo lo que hacían. Entonces mi formación fue mucho de entender, de escuchar, de darme cuenta cómo trabajaba la gente en el taller, digamos. ¿No? Porque ese era un trabajo de taller. Porque no tenían nada escrito, o sea, a la memoria. Todo, se les moría un músico y sonaban. Porque se llevaba todo para la tumba, se llevaba los arreglos. La parte que tocaba. Claro, estaba todo en la cabeza. Había que grabarlo para que quedara un registro. Entonces, yo aprendí esa forma. Y con el tiempo, ellos me facilitaron un clarinete. Me entregaron como dato. ¿Ah? Claro. Y después el clarinete se echó a perder, ya está. Es como mi mamá, cuando eso fue lo otro, nadie es profeta en su tierra. Cuando vieron que empecé a tocar, porque me pasaron un clarinete ellos, cuando vieron que empecé a tocar, ahí mi mamá me compró un clarinete. Claro. Sí, puede ser este cabrón. Sí, claro, pero si no te dan bola. Todo lo que esté relacionado con la música es muy raro que en una casa te den bola. Porque somos todos pobres los músicos. Claro. Entonces, claro, siempre andamos luchando para poder llegar a fin de mes. Bueno, y ahí fue mi desarrollo musical. Ahí entonces empecé a saber cómo se hacían las notas. Y el primer grupo en el que estuve fue o sea, que empecé con el doctor Zamorano y el Álvaro Ponce. ¿Ya? ¿Y quién más? El Álvaro Ponce, el doctor Zamorano, el Walter Soto, o sea, músico aficionado. Y bueno, yo también era de los mismos, estaba formando. Nunca tuve una presentación, el Tatán Amenábar. Nunca tuvo una presentación ese grupo. Nunca. Fueron puros ensayos. Pero ahí me rescató un contrabajista que se llama Spike Holmes, que fue un tipo que trascendió aquí en Chile. O sea, el gallo ayudó a mucha gente, jóvenes, muchos músicos jóvenes, a su casa a escuchar discos, como existía antes. Ahora está todo en YouTube. Y él murió después, ya había hecho una tarea bien importante. Y me ayudó a mí, ayudó a Federico Daneman. Me acuerdo que yo siempre llegaba a la casa, estaba la Roxana Saavedra, de repente, siempre escuchando discos, les mostraba discos. Hubo muchos gallos de ese tipo, buenas personas. Como había un tipo que se llamaba de apellido Santa María, que era sonidista del club, tenía una cantidad de discos que nadie los tenía. Como fue Pepe Josiason, como fue Domingo Santa Cruz también, que nos invitaban a la casa. Claro, nos invitaban a escuchar discos y salíamos también, aprendimos a ser curados también, porque salíamos bien caramboleados. Era muy interesante. Bueno, Mickey Mardones me dijo, yo llegué así al club, así, oye, ya estoy tocando bien el clarinete, ven para acá, me dijo, te voy a invitar a un trago. Es que yo no tomo, maestro. Si no tomáis no soy jazzista. Así de sencillo. Así. Y ahí te tomaste en serio. Claro, ahora soy jazzista. Bueno, eso fue. Oye, pero en el club, así fue el aprendizaje, así era en ese momento también, en esa época, claro. ¿no? Y como empecé a avanzar, claro, ahí ya después empecé a tocar con Spike, un grupo que se llama Watchboard Wizard. Está Pepe Josiason, Amenábar, estaba Federico también. Estaba el papá de Federico, en corneta. Ya, ese grupo duró un par de años.
pero fue como mi trampolín. Cuando yo me di cuenta que ya había dado algún fruto, en la retaguardia me llamaron. Ya ven, los clarinetes estaban viejos. Y por ahí se murió Gabler, quedamos los dos con Puga y con... y ya habíamos, parece, vuelto a incluir a Alfredo Espinosa, que está de vuelta, digamos, de ese periodo que estuvo guardado. Él tenía un problema mental. Entonces, y volvió a tocar, y ahí todos los procesos de la retaguardia de ahí hasta ahora, son unos 24 años más o menos. ¿Que tú vivías ahí? 23 años, claro. ¿Pero la retaguardia cuántos años tiene? No, la retaguardia tiene 60 años. Claro. Nosotros siempre echamos la talla. Ven que hay músicos que son jóvenes, no. Lo que pasa es que ganamos tanta plata que una vez cada 5 años mandamos un miembro a hacerse la cirugía estética. Pero eso dura. Claro, me van a mandar a hacer una liposucción. Bueno, y... Oye, pero debe ser, esa es una de las bandas más antiguas de Chile. De Chile. La más es antigua la más de jazz. De jazz. Pues, los Innombrables Quincheros, son los más antiguos hablando de música. Pero la retaguardia... nadie se vaya a molestar por eso. Pero la retaguardia es el más antiguo de Chile y es como el tercero o cuarto más antiguo del mundo. Sí, creo que está la Daswin College Band, está el Preservation Hall. Hay otro más, un grupo que no sé, que tiene muchos años, y está la retaguardia. Y la retaguardia está por ahí con el anterior, si es que existe todavía. Oye, claro, la retaguardia funciona netamente independiente, digamos. No recibe, por ser una banda ultra antigua en el mundo de jazz, no recibe ningún tipo de ayuda estatal, por decirlo de cierta forma. Nada. Nosotros trabajamos porque amamos esta cuestión. Anoche tocamos en el club. Y a mí yo soy muy crítico, autocrítico, crítico con lo que hacemos. Y es muy raro que yo salga contento de un concierto y yo salí contento, sonando todos los temas. Creo que el único que se equivocó fui yo. Así que salió, pero fantástico. Claro, o sea, para que pase eso, sonó bien. Claro. Sonó bien. Oye, el club está sonando, entre paréntesis, está sonando mucho mejor que antes. Cada vez como que va así, bien. Mira, me voy a meter las patas de los caballos, ¿no? Ahí después me pongo el ventilador. Si hay algo inadecuado, lo cortamos después. No, pero yo pienso que, mira, el club de jazz llegó a un lugar, claro, que se transformó. Otro formato. Trató de existir y de vivir, digamos, bajo los tiempos modernos o lo que le exige estar en este siglo, para que funcione como una institución que pueda ofrecer música. Y le quedó, pero de perilla eso estar ahí, de perilla un grupo, le quedó de perilla estar ahí en la Plaza Gaña, en el mall, al costado del mall, esa casa que no la podían derribar, muy bien, que fue entregada para la cultura, etc. Ahora, pero cambió formato, es un restaurante. Antes no era un restaurante, había picoteo, pero no era un restaurante. Claro. No era un restaurante, era un club, era como ir a una peña folclórica, ¿sí? Pero todos los fines de semana, pero de jazz. Sí. Era exactamente eso. Ahora, y tenía cosas lindas el otro club, tenía espacio, no había límite de horario, porque creo que hay un edificio que estaba un poquito distanciado. Había una señora que siempre reclamaba, pero el resto eran puros negocios, no, estaba bastante aislado, digamos, de los vecinos. En este caso también, pero hay una limitación por el hecho de estar en un restaurante implícito. Es que no se puede tocar hasta más allá de cierta hora, pero los mozos tienen que irse, la gente tiene que irse y no se puede quedar nadie. Yo tendría una solución. Deberían llegar a un acuerdo y tener un personal de seguridad y dejar todo cerrado y tener personal de seguridad y que se encargue del final y se vaya. O se quede en la noche. Una cosa así. Porque no hay límite. Ese lugar es muy bueno porque no tiene problemas de horario. Podrían tocar toda la noche porque no molesta a ningún vecino. Está todo aislado y es un mall. Claro. Pero el hecho de que no se pueda hacer esa actividad de tocar hasta más tarde mató todo lo que es desarrollo jazzístico, digamos, y creatividad, porque ya no hay jam session. Sí. Y la jam session, para todos nosotros, para mí especialmente, fue la mejor escuela.
Oye, claro, y además de eso también está como que el público es diferente, ¿o Sí, no? claro. El público que llega a esa zona o en ese lugar específicamente es muy diferente al que yo me acuerdo que iba a ver, claro, porque en verdad la música acá está en segundo plano, como tú dijiste, es un restaurante, entonces la comida acá, las pizzas es como lo... Ahora, mira, son varios puntos ahí. Resulta que mucho del público que iba al club de jazz era gente que le gustaba el jazz, que era ya mayor, pero por el sector donde estaba ubicado el club, era gente que con cierta, digamos, educación, digamos, conocían algo. Entonces, le quedaba el club de jazz al lado, se hacían socios a veces, aunque se le daba más esa oportunidad a los músicos, y los que eran socios y que no eran músicos estaban más metidos en la directiva, etc. Pero era gente que le gustaba mucho el jazz y eran vecinos. Es decir, gente que no vivía muy lejos, a lo más en La Reina, pero por ahí por cerca del Ñuñoa. Entonces esa gente estaba... El público se fue cambiando naturalmente porque les cambiaron el lugar, ya no llegaban los vecinos ahí. Ya no llegaban, eran muy pocos los que iban, digamos, socios que iban de Maipú, San Bernardo, más bien esos eran músicos. Sí. Más músicos, pero era gente más, que estaba más cerca. Y le cambiaron a La Reina, ya no llegaban a La Reina. Ahora había socios que se iban caminando. Eso es una cosa, se fueron muriendo otras personas. Por eso cambia el público. Pero también el público que viene ahora es un público que va a comer. Sí. Que va a comer y tiene un espectáculo. Eso es y están generalmente los fines de semana. Sí. Viernes y sábado, no tienen que hacer mayor publicidad y se llena. Exacto. No hay Me he dado reserva. cuenta. Fue un negocio redondo para el club, porque fue un negocio redondo para el club en el fondo, y para el restaurante. Ahora lo que se ha perdido eso que la función de club que había antes, que el desarrollo, Incluso la formación de... Eso de formar. El club perfectamente podría ser una institución formadora. Perfectamente si se hubieran dedicado, si alguien hubiera habido un tipo con las capacidades para ordenar ese asunto, hubiera podido ser un proyazo. Nosotros conversamos con el club en su momento también. Sí. Pero bueno, por eso estamos aquí haciendo esto ahora. Claro, lo sé. Eh, No sé cómo funciona. Una última pregunta que quería hacerte con respecto a tu formación tiene que ver un poco con tu influencia directa en el clarinete. Ah, músico. ¿Cachai? Músico, exactamente. Si pudieras nombrarme unos 3 o 2, o quizás uno en el que tú decís, oh, o Dios. 5. Claro. Es que son varios. Yo no me caso con ninguno en sí, pero hay muchos que me gustan. Y con lo que yo partí. El primero que yo escuché que fue como mi leitmotiv en ese tiempo era Johnny Dodds. Johnny Dodds, clarinetista de New Orleans, que tocó con el Hot 7, el Hot 5, con King Oliver, maestro de una música que se llama Southside, que es en el fondo el jazz de New Orleans llevado a Chicago, porque todos emigraron a Chicago y ahí grabaron. La gran parte de la discografía del jazz está en Chicago, de la tradicional. Y eran grupos muy frescos, que llegaba un trompetista, qué sé yo, un piano y un washboard, y está relacionado con las washboard band. El Southside está relacionado con las washboard band. Y ya, el clarinete, hay tuba, no sé, ya, estos que están aquí y graban. Pum. Es repertorio sencillo, blues, temas muy de armonía sencilla, no eran complejos. Pero son muy frescos porque no hay un arreglo complicado, seguro los arreglos los hacían un poquito antes de la grabación. Era muy, muy interesante y ahí se destaca mucho Johnny Dodds, que tenía un sonido gordo. Yeah. Ese es uno. Después me llamó la atención un clarinetista que se llama Pee Wee Russell. Claro. Que Pee Wee es como uno tiene como una relación de amor y odio con él, porque clarinetista que no sabe si va a ser una cuestión maravillosa o va a ser una payasada. Porque siempre está corriendo riesgo. Y parece que no tuviera técnica, Pero cuando tú escuché los solos, pero es interesante. O sea, dispara para otro lado, no dispara la lógica cuando tú estás esperando, lo que tú estás esperando, la persona que estás esperando. Y eso se agradece, porque eso también abre tu creatividad. Además fue muy apreciado por los modernistas, más que por los tradicionalistas. Los tradicionalistas era medio payaso, pero para los modernistas era un gallo muy interesante, porque siempre fue un tipo pensando más allá, más vanguardista.
Y, bueno, el rey, Benny Goodman, me gusta mucho, pero hay varios clarinetistas de esa onda y me gusta Ticho también. Son técnicos. Ahora, el trabajo de la orquesta no me es tan llamativo. La orquesta de swing, yo destaco a Goodman en los combos, grupo con Charlie Christian, con Basie, maravillosas grabaciones con la Billie Holiday, que es, en el fondo, se le debe todo eso y tenemos que sacarnos el sombrero ante el señor John Hammond, porque él era el productor de toda esa grabación, un tipo que tenía mucha plata, era como bisnieto de Vanderbilt, uno de los multimillonarios, así como un Rockefeller de Estados Unidos, y el tipo incluso renunció a su herencia para grabar negro, para ser productor de eso. Es un tipo que es maravilloso, y a eso le debemos todo ese tipo de grabaciones. Goodman, bueno, en saxo soprano, pero también clarinetista Sidney Bechet, hay que nombrarlo, varios, Edmond Hall, hay muchos que me llaman la atención. Más moderno, Bob Wilburn, no más moderno, pero digamos un poquito más acá en el tiempo. También destaco a Valle de Franco. Valle de Franco, un tipo muy estudioso, se nota que es un tipo muy estudioso, pero le saca un máximo provecho a eso. Oye, ¿y tú, por ejemplo, a estos tipos, o a algunos, tú les sacabas los solos? ¿Cuál fue tu manera de agarrar este lenguaje, digamos? Sí, mira, yo te voy a decir que rara vez saqué un solo completo, pero sí le copiaba muchas frases. Frases que... Me acuerdo que había un break de Albert Nicholas. Albert Nicholas, un clarinetista de New Orleans. Yo tenía un break... Y me gustaba así algo así, ¿eh? Algo por el estilo, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero así y yo me acuerdo que en ese tiempo le copié esa frase. A Dodds le copiaba frases también. Esas cosas arpegiadas que... me encantaba. Decía, claro, hacía sonar la armonía, claro. El arpegio. Y claro, la pentatónica, qué sé yo, pegada con las Blue Note, con la tercera menor hacia la tercera mayor. Entonces, es que la podéis repetir 600.000 veces y nunca va a ser una repetitiva. Hacer... Nunca suena repetido, siempre suena bien. Eso me llamaba la atención y copiaba frases. Y cuando llegaba el momento de... Y después uno empieza, claro, al escuchar, tener una apertura, escuchar clarinetistas que son diferentes, como Pee-wee, ¿no es cierto? Uno también lo anima a también tratar de tocar raro. Claro. Tratar de tocar de una manera, no como él, no siendo él, digamos, no siendo un... en el espíritu de... En el espíritu claro, en la onda de... Claro, y eso también ayuda mucho a desarrollarse. Pero siempre es bueno desarrollar la creatividad. Yo creo que la transcripción sirve para eso. Aparte, la transcripción sirve para... primero, la transcripción sin análisis no sirve de nada. O sea, usted transcribe y copia un solo y lo toca, no le sirve de nada si no lo hizo para entender qué pensó el músico en ese momento. Y cuando ve el acorde y ve la frase y dice, este gallo aquí pensó hacer una sustitución tritónica y en el segundo, y el acorde que viene después, y aquí hay un Fa7, pero él pensó en hacer un Do menor 7 Fa7 por la frase que hace. Entonces uno tiene que analizar eso, tiene que hacerlo, porque eso también va a entender cómo tiene que ejecutar uno. Eso. Claro. Oye, y hoy día mi idea contigo era que conversáramos un poco respecto al swing. Si bien entendemos que está dentro de una época o, entre comillas, dentro de un estilo, también está dentro de una cosa rítmica al momento de tocar, ¿cachai? Sí. ¿Y cuál es ese mito de la corchea swing? Partiendo por ahí, quizás, ¿cachai? ¿Cuál es el mito? El mito que dice que viene del tresillo, que de repente... Sí, mira, claro. Lo que pasa es que la corchea normalmente está, pero después... cuando empezó la música de jazz, la corchea se hacía asaltillada. Pero después se hizo atresillada. O sea, la primera corchea, o sea, del tresillo, bueno, ustedes saben mejor que yo eso. Las segundas dos unidas, ¿no? Eso es. Claro.
Entonces, eso lo da... Las primeras dos unidas. ¿Las primeras dos unidas? Claro, es como la primera y la tercera, digamos. Ahí me dejaste el loco. De las tres... La primera y la tercera unidas son en negro. No, la primera y la tercera son tocadas, digamos. Ah, sí. Las dos primeras están unidas. Claro. A ver, estoy viendo las... Bueno, la cuestión es que suena más arrastrado. Porque suena más asaltillado. Y eso le da un sentido rítmico. ¿Por qué? Porque en la división del tiempo, si hablamos de negra y hablamos de corchea, siempre se acentúan los tiempos débiles. Siempre. Esa es la gracia. La gracia es una base rítmica sólida y firme en los cuatro tiempos parejos, que es donde está hecha la música de swing, ¿no es cierto? En cuatro cuartos. Y el solista, el que va arriba, tiene que tocar más adelante o más atrás de eso, o salirse de eso. ¿Ah? Y para eso tiene que usar la figura rítmica de la corchea no puede ser, porque si no es aterrizada. Cae a la sección rítmica y tiene que flotar sobre la sección rítmica, o sea, desplazarse de eso. Y lo otro es, rítmicamente, también los ataques tienen que ser partiendo, o sea, pueden haber en tiempo fuerte, pero si tú haces ataques partiendo en la segunda corchea de cualquier cosa, de cualquier parte, va a sonar con swing. Siempre va a sonar con swing. Las tres primeras corcheas antes del compás, el primer tiempo, silencio y corchea, la segunda corchea, y siempre suena con swing eso. Siempre suena con swing. Porque justamente lo lógico acentúa el tiempo débil, que es lo que nosotros tenemos por años, y yo creo que aquí en Chile, porque al jazz le costó tanto, porque en el fondo sí le costó tanto, mucho más que Argentina, pero porque Argentina tenía a Europa cerca, ¿no es cierto? O sea, Europa, no cerca, pero por el Atlántico llegaba todo, toda la información. Acá la cordillera y los océanos Pacíficos no llegaba la misma información. Y porque nosotros, yo creo que no tuvimos negro. Y yo creo que eso fue algo fundamental. Los argentinos tampoco, pero los uruguayos sí habían negro. Y les llegó la información y la entendieron más fácilmente, más rápidamente. Acá nos costó mucho. Tenemos otro sentido de acentuación. Pero ya la globalización y todo eso ha hecho que haya más información. Y ya se entiende mejor y la gente está mucho swinguea más. Swinguea cada vez más. Claro. Oye, entonces, no sé si podríais darnos un ejemplo de una frase que tú consideres que está swingueada y esa misma frase no swingueada o al revés. Me explico, como para que sea algo claro, para que sea algo como más gráfico para alguien que... Sí. O cómo exponer una melodía, por ejemplo. Sí. Una melodía, bueno. ¿Cómo sería así normalmente, sin fin? Eso sería claramente bastante marcial, militar, no sé. Pero eso porque la mayoría de las resoluciones son aterrizadas, son en los tiempos fuertes. Eso es lo que les decía, es que está muy relacionado eso con la música clásica también. Gracias al blues, gracias a los negros, que es el aporte más maravilloso que se puede haber hecho en el siglo pasado a la música, mundialmente. Ahora eso con swing. Porque vas desplazando la rítmica de la melodía. Uh-huh. Y eso es jazz. Eso es jazz en el fondo. Es justamente eso. Que no tocar la rítmica que tiene la melodía o como se escribe, porque a veces te entregan un patrón donde la cuestión son puras negras. Pero tú tenés que darle el sentido jazzístico. El sentido jazzístico siempre es arrancarse de los tiempos fuertes. Claro. Claro. Oye, entonces voy a abrir el espacio para que los chiquillos te hagan algunas preguntas. ¿Ya? Muchas gracias. Dígame.
Quien quiera preguntarle cualquier cosa respecto al instrumento, su vida musical. El otro día en la página subieron un comentario de Pat Metheny, que hablaba desde la guitarra, pero pensándola como baterista. Y siempre es interesante estar escuchando a músicos que hablan de ese instrumento, pero como a partir de otro instrumento. Yo creo que sí, ahora yo no puedo tocar todos los instrumentos en el clarinete, no lo siento así. Pero la guitarra, bueno, la guitarra es un instrumento con muchos accidentes. Todos los acordes tienen que inventarlo porque el piano lo hace parejito. Desde aquí hasta acá hace el acorde como tiene que ser. Claro. Acá la guitarra tiene que ingeniarse, le quiere entre medio algunas notas para que suene más o menos Está más bien. enredado. Claro. Pero hay una asociación que yo puedo hacer al respecto. Creo que uno tiene que, creo que los primeros músicos que entienden de qué se trata el jazz son los bateristas. A pesar de que en ciertos aspectos son como subdesarrollados, porque no aprenden más que muchos de ellos no aprenden las notas ni nada, sino son puros cortaritos, pero sí, rítmicamente ellos entienden perfectamente de qué se trata el jazz. Y son los primeros que se aburren cuando un tipo que está arriba es fome. Porque si es fome rítmicamente. Porque puede que no diga mucho en tema melódico armónico. Pero si el gallo tiene swing, no importa que toque 2 notas, 3 notas, y va a ser fantástico. Porque el jazz es un lenguaje total y absolutamente rítmico. Nada más. Todo lo demás es un desarrollo y alguien puede ser más interesante para ti que otro. Pero si el gallo toca rítmicamente correcto, es interesante. Y los bateristas son los primeros que entienden eso. Por eso yo creo que uno debe escuchar a los bateristas, debe ponerle mucho oído a lo que el baterista hace, cuando el baterista solea, sus figuras rítmicas, porque ellos descuadran todo para un lado, para otro, hacen síncopa, y eso tiene que uno alimentarse de eso. Eso es muy bueno, esa asociación. ¿Cuál fue tu experiencia para poder abarcar las otras escalas, que ya son la menor melódica y la menor armónica? Ya es que qué buena pregunta, porque yo tengo una no relación con eso. Yo no aprendí nunca a improvisar en base a los modos. O sea, me habláis de menor armónico. Yo descubría, por ejemplo, si tocáis un acorde de fa menor y está, digamos, asociado obviamente al do-7, que el do-7 tiene que ser con novena bemol porque te lo manda el oído y dice que esto tiene que pasar por acá porque no puedo pasar por otro lado porque esto me suena así. Y es más auditivo. claro, entonces claro, y después tenés que ponerle nombre, que eso se llama menor armónica, ¿no? ¿Ah? Tenés que ponerle nombre a esa cuestión. Pero en ese momento yo lo veo así, lo asocio así. Cuando tú pasás a la cuarta, que estáis tocando un blues, qué sé yo, estáis en si bemol y pasáis a la cuarta, hay notas que están relacionadas, pues siempre que están relacionadas, que está relacionado. El re bemol es la menor, es la séptima de mi bemol y es la tercera menor de si bemol y es la quinta aumentada de fa 7. Entonces todo está relacionado. Y para hacer frases blueseras o riff bluesero, donde las notas se tienen que mover poquito, no mucho, para que queden todos los fondos así armonizados juntitos, sirve mucho eso. ¿Ah? Porque aprovecháis el blues para hacer digamos, una armonización bluesera muy linda y que se mueve poco. Esa es mi relación. Pero yo en general con los modos no tengo mucha relación. Yo aprendí más bien con los arpegios. Mi relación es con los arpegios. Yo partí con los arpegios. Entonces entiendo que si bemol, ¿no es cierto? Si, re, fa, la bemol, la séptima menor. Mi bemol, sol, si bemol y la séptima, re bemol. Entonces empecé así. Entendía eso. Y cuando cambiaba, estoy tocando, no cambio yo pensando en la escala. Cambio yo pensando en el acorde mismo. Esa es mi manera de improvisar. Encuentro que es medio peligroso lo de las escalas. Lo de los modos es medio peligroso. Te lleva por un camino que a veces te hace no decir mucho. Te hace, claro, dibujar, pero estáis como ahí, pero tratando de, no caerme, entonces me meto acá. ¿Es como ambiguo? Ambiguo, claro, porque estáis... Si no lo utilizáis bien o si no tenéis claro el tema de los arpegios, no resulta, porque en el fondo podéis tener mucho riesgo de no decir nada cuando estáis improvisando. Creo que
hay que saber, o sea, hay que saberse los modos, no importa que no te sepáis el nombre, hay que saber que tenéis que pasar por donde tenéis que pasar. Por donde tenéis que pasar, pero es mucho más importante saber cuál es el arpegio. Si todo está dentro del arpegio, funciona. Entonces, ¿tú nunca como formalizaste estudio en algún momento como en el sentido de tomar clases con alguien o que alguien te enseñara directamente, como siempre fue autodidacta? Sí, en algún momento quise tomar clases porque yo, en algún momento tú llegabas y querías aprender, me acuerdo que me enseñaban las cuartinas cromáticas. Me tenía haciendo esa cuestión. Nosotros hacemos harto de eso. Ah, sí, claro. Te lo digo antes de que... Claro. Me tenía loco. Está bien, yo en el saxo me estaba enseñando saxo. Y yo llego diciéndole, oye, yo me sé, o sea, estaba sacando un tema. Y dice, ¿qué tienes que andar sacando tema? Tú no... Si tú no tocas nada. ¿Qué edad tenías más o menos, perdón? Yo tenía unos 20 años. Claro. 20 años, más o menos. Si tú no tocas nada. Y yo en ese momento, me acuerdo que yo había pagado las 4 clases y la última no fui. No quise más. Porque en el fondo uno tiene que... y yo creo que son malos ejemplos de cómo se debe enseñar. Yo creo que hay que pegarle el latigazo a los cabros diciéndole, tenéis que hacer ejercicio, no tenéis que llegar con la cuestión hecha. Oye, sácate esto. O ya, ¿qué resultado tenía tenéis que sacar una armonía? Tráela, a ver cómo resultó. Claro, pongámonos las pilas, pero hay ciertos comentarios que de repente a una persona, sobre todo de joven, la echa a perder, la desilusiona. La desilusiona. Bueno, eso me pasó mucho, ¿eh? El Sergio Miquel, una vez yo estaba mirando, no tocaba nada, y le dije, uy, ¿sabe qué? Estaba practicando solo. Me encanta el clarinete, me gustaría... No, ni se te ocurra practicarlo, me dijo. Porque es muy difícil. Chuta. Bueno, otra vez llegué a tocar, yo no tocaba... ¿Usted conoce el nivel de ensamble? Le dije a Jorge Espíndola, que tocaba muchos años con él, después. Y yo me acuerdo que había escuchado una versión con una melodía. Entonces empezó, ya, pero toca la melodía, pues me dijo. Es que yo escuché, no, apréndete la melodía y después tocamos. Claro, en el fondo te sentís mal, pero te está diciendo, con esa cuestión, aprende la melodía. Después, Daniel Lencina, una vez me llevó a un evento, y estaba Pollito. Y ya, ¿qué temas toca? Me dijo, tráeme una lista de temas, me dijo. Y me sí, los conozco todos, pero menos esta, así que tenedla por ahí porque la vamos a usar. Y una vez que fuimos a tocar, no tocó nada de la lista, ni uno. Decía, ¿por qué me trae para sufrir? Acá decía, ¿para qué me dice eso? Yo estaba quemado. Y de repente estábamos tocando un tema, Bye Bye Blackbird. Empiezo la parte de mi solo. Y se pasa por detrás. Y este tema no lo conoces tampoco. No. Si no conoces este tema no tocas ni mierda, me dijo así, al oído. Claro, yo en ese momento me calenté y quedé enojado, pero él tenía esa forma de enseñar. O sea, aprende estándar, aprende temas. Y aprende temas, no que andes con el libro para allá, para todos lados con los temas. Aprende temas. O sea, porque tú nunca vas a tocar un tema si no lo aprendes, y con H intermedia, aprender. Atrapar, que sea tuyo. Claro, pues si andáis con la cuestión ahí, ¿cómo vais a interpretar algo si lo estáis leyendo? Si estáis viendo algo, entonces estáis viendo que podéis pasar de aquí para acá. Pero no es tuyo, no está en ti. No está. Y muchas veces uno tiene que olvidarse de los acordes. Estáis improvisando y ya en la armonía no estáis recordando que estáis haciendo la armonía. Estáis pensando en lo que estáis construyendo. Esto es igual que hacer un discurso. O sea, un discurso leído creo que no es lo mismo que un discurso cuando ya tú entiendes el argumento y sabes lo que quieres decir y lo que vas a hablar. O sea, si te manejas en eso, esto es lo mismo. Es un discurso melódico.